Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que ya están conectados a esta hora. Hoy jueves 9 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. 9 de mayo. Mis hermanos queridos, qué gusto volverlos a ver. Hoy continuamos con el libro maravilloso de Santiago. Hoy vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 12, mis hermanos queridos. Así que antes que nada también quiero pasar saludando a todos los hermanos que ya están conectados en las redes sociales. Robert Cabrera, también para Fernando Albán, un abrazo a la distancia, también para todos los hermanos que se van a conectar de este lado, se están ya conectando de este lado. Matías Almada, mi hermano querido, un abrazo a la distancia a toda esa gente linda ya en Argentina, Ciudad Bolívar, también para mi hermano Víctor Macei, allá en Florida Blanca, Colombia, mi hermano Ricardo Oviedo les ama. El hermano literalmente les ama desde allá, desde Honduras. Ferdinand Aguilera, también para Josefina. Un abrazo grande a la distancia para todos los hermanos que se van a conectar. Mis hermanos queridos, es importantísimo que cada vez que vengamos a estos estudios, vengamos armados hasta los dientes con las Sagradas Escrituras. Siempre corroboren con las Sagradas Escrituras todo lo que el expositor de las Sagradas Escrituras pues les comparte a ustedes, mi hermano. Así que nosotros nos regimos por la sola Escritura. Así que importante, mis hermanos queridos, también que traigan su cuadernito de apuntes. Algo no entendí, lo van anotando. Tengo esta duda, o también esperen hasta el final si ustedes desean hacer alguna pregunta. Si no preguntan, no se preocupen, yo les hago la pregunta, porque es importante ver si vamos avanzando, vamos creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Estos estudios, mis hermanos queridos, son patrocinados, escúchelo bien, por la pura misericordia de Dios, más nada. Así es sencillo, mis hermanos queridos. Aquí nosotros no buscamos likes, no buscamos suscriptores, no buscamos gente que se caigan con el diezmo, que los obligo con la ofrenda, nada de esas cosas, mis hermanos queridos. Aquí solamente estamos ¿para qué? Para aprender de la palabra de Dios y también conforme vamos aprendiendo, vamos agradeciendo al Dios de la gloria porque en su misericordia ha permitido que ese conocimiento nos vaya entrando, aunque sea de a poquito a poquito. Previo a la lectura, mi hermano Víctor Macei, ¿cómo está su audio, mi hermano Víctor Macei? Versículos 5 al 12 del capítulo 1. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a orar? Vamos a presentar este estudio en manos del Dios de la gloria. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este momento, por este espacio. Te rogamos, te suplicamos aquí ante tu presencia que nos ayudes abriendo el entendimiento y también para podernos concentrar. Que cualquier vicisitud o cualquier situación que nos robe o nos quite la paz en este día, por favor, Padre, pongámosles una pausa, detengámoslos ahí, pero solamente te rogamos y te clamamos a ti que eso se detenga para que podamos enfocarnos y concentrarnos en este extracto. Hoy vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 12. Te suplicamos que nos ayudes a que no solamente se quede penetrado en nuestro ser, sino también que podamos compartirlo con todos los demás hermanos y amigos. El tema de hoy es clave porque he visto mucha gente, muchas personas, incluso hermanos en la fe, que están pasando por situaciones muy tristes, muy dolorosas, y para mí es un deber moral, más allá que deber moral, es un deber espiritual poder compartir este mensaje. Por favor, Padre Santo, rogamos nosotros, la audiencia, el expositor, todas las demás personas que también se van a conectar y ver esta transmisión en diferido, rogamos que tu Santo Espíritu sea dirigiendo este estudio. Te suplicamos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, damos paso a mi hermano Víctor Macei para que proceda con la lectura del capítulo 1 del libro de Santiago, versículo del 5 al 12. Ustedes lo pueden ver en la versión Reina Valera. Yo lo puedo poner en pantalla también para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Bienvenido, mi hermano Víctor Macei. Cordial saludo para todos, para usted que se conecta en este momento en el lugar donde se encuentra, en América Latina, en Europa, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Es un gozo que esté con nosotros. Espero que esta palabra nos alimente mucho, una expectativa muy alta en el día de hoy. Dice
Santiago, capítulo 1, del 5 al 12. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos queridos, véanlo ustedes ahí, ustedes ya escucharon esa introducción maravillosa, versículos 5 al 12, mire, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Mis hermanos queridos, una persona puede tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El tema es, ¿qué pasa si no sabe aplicar ese conocimiento de las Sagradas Escrituras? Si nosotros tenemos el conocimiento apropiado de las Sagradas Escrituras y sabemos cómo aplicarlo, ahí tenemos sabiduría. Y muchas personas no tienen sabiduría, por mucho que sepan las Sagradas Escrituras. De igual manera, no porque mis hermanos queridos, escúchenme bien claramente, porque algunos podrán tener conocimiento de una manera, pues quizás solamente porque lo aprendió y porque quiere discutir o salir en debate, etcétera, etcétera. Pero hay otros hermanos, y digo hermanos, que pueden tener todo el conocimiento, pero ellos están tambaleando en la parte de la sabiduría, cómo aplican ese conocimiento, cómo llevar o cómo aplicar la sabiduría de Dios en un momento cuando el mundo se nos cae a pedazos. Ahí les hago la pregunta. Tengo incluso hermanos que están pasando por situaciones extremadamente difíciles, situaciones que usted escucha, mis hermanos queridos, y así, le digo con la mano en el corazón, es de llorar. Es de sentirse así, Señor, ¿por qué? Por favor, te ruego, ten misericordia con este hermano, porque esta situación que está pasando es tan difícil. Antes de entrar a este estudio, le pedí conversé con mi hermano Ricardo Oviedo, quien está aquí presente. Mi hermano Ricardo Oviedo está pasando por una situación extremadamente difícil, una condición pues en su salud. Él tiene el conocimiento adecuado de las escrituras y yo le hice una pregunta a mi hermano, ¿cómo te sientes? Eso fue la semana pasada. Y mi hermano dice, mi hermano, todo está en manos del Señor. Imagínense que a pesar de que el mundo se le cae a pedazos, está en una condición extremadamente crítica, que si está mi hermano Ricardo compartiendo el mensaje, la palabra de Dios, el evangelio, al día de hoy, es por la pura misericordia de Dios. Es Él quien lo sostiene todavía con vida, mi hermano querido. Y sin embargo, no se queja, no está triste, no está así caído, cabizbajo, no. Él sigue batallando a pesar de tener una situación. Les soy honesto, mis hermanos queridos. Creo, no sé, le digo al Señor, Señor, a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si yo estuviera en la condición de mi hermano Ricardo Oviedo? Yo no sé. Las situaciones son distintas de cada persona. Todos nos hacemos llamar cristianos cuando aparentemente todo está, pero como viento en popa. Pero ¿qué pasa, mi hermano querido, usted que me escucha? ¿Qué pasa cuando el mundo se nos cae a pedazos por una situación extremadamente difícil? ¿Cómo usted aplica la sabiduría? ¿Cómo aplica ese conocimiento de Dios? ¿Cómo usted aprende a tener confianza en el Dios de la gloria, aun cuando sabe que tiene una enfermedad que posiblemente en algún momento se lo va a llevar más rápido de esta vida? ¿Cómo usted hace eso?
Lo mismo pasa con mi hermano Birlet, que más adelante ya se ha de conectar. También una situación muy difícil. Mis hermanos, estamos aquí justamente para compartir el mensaje de salvación, indistintamente de las cosas que nos sucedan en nuestra vida, en el día a día. Hemos aprendido a confiar en el Señor y es precisamente para eso es que nosotros estamos compartiendo al día de hoy, el estudio del libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 12. Así que habiendo hecho esa introducción, por cierto, antes que nada, mis hermanos queridos, quiero que sepan que seguimos orando, incluso nuestro hermano que está aquí presente, seguimos orando por nuestro hermano Ricardo Oviedo, quien está padeciendo por una enfermedad extremadamente difícil, un problema ahí hepático. Y mis hermanos queridos, indistintamente de los resultados que el Dios que Dios permite que nos anuncien por medio de los doctores, indistintamente de su situación, nosotros seguimos confiando en el Dios de la gloria, que Él haga acorde a su voluntad. Nosotros seguimos avanzando, seguimos llevando el Evangelio. Así que mis hermanos queridos, síganme con cuidado. Yo voy a poner el texto en pantalla. Y si alguno, habíamos ya hecho un avance del versículo 5, y si alguno, léalo bien, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una paráfrasis de la frase sería: si alguno de vosotros se encuentra en una situación continua de deficiencia de sabiduría, pues pídala a Dios. Pero específicamente el creyente necesita sabiduría para entender el porqué de las pruebas y cómo ser capaz de soportarlas. Pregunta: ¿a qué se refiere Santiago con la palabra sabiduría? Miren, mis hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento buscan explicar el término. Salomón lo expresa como un paralelismo típicamente hebreo, porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la comprensión. Proverbios capítulo 2 versículo 6 corrobora esta gran verdad. Salomón equipara la sabiduría con el conocimiento y la comprensión. Además, el Nuevo Testamento manifiesta que el cristiano recibe sabiduría y que el conocimiento proviene de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 lo corrobora. Es cierto, nosotros establecemos una distinción entre sabiduría y conocimiento cuando decimos que el conocimiento que carece de sabiduría es de poco valor. Para llegar a ser maduro y completo, el creyente debe ir a Dios en busca de sabiduría, ya que Él está dispuesto a impartir sabiduría a cualquiera. Óigalo bien, mi hermano y amigo que está escuchando, a cualquiera que le pida humildemente. Noten que Santiago habla de una falta de sabiduría. Ahí está la palabra en el original griego, sofías. No está hablando de gnosis, que es conocimiento. Una persona puede tener, como había mencionado, todo el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero si no sabe usarla o emplearla en su vida, de nada le sirve. Satanás se conoce las Escrituras también de tapa a tapa, hasta los mapas. Entonces podemos decir que sabiduría es el correcto uso del conocimiento de algo, pero en este caso, de las Sagradas Escrituras. Los creyentes necesitamos una sabiduría diferente, una percepción espiritual que nos libre de caer en las vanidades del hombre inconverso. En Job capítulo 28, versículo 12, él se pregunta: ¿dónde está la sabiduría? Miren, tanto Santiago como Pablo le dan una respuesta a esta interrogante. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y también del conocimiento. Eso lo corrobora Colosenses capítulo 2, versículo 3. Así que no se trata de sabiduría filosófica y, por supuesto, en modo alguno tiene que ver con la sabiduría para interpretar las Sagradas Escrituras, como algunos interpretan sacando el texto de su contexto, sino la sabiduría para entender la razón de las pruebas. La forma verbal, leipetai.
Está en presente de indicativo, en voz pasiva, e indica una situación persistente en cuanto a la falta de sabiduría. Cuando el texto menciona pídale a Dios, el cual da a todos generosamente, ahí tenemos la frase aiteito paratou didontos theu pasin aplos. El recurso para adquirir sabiduría está en Dios mismo, fuente, escúchelo bien mi hermano querido, fuente de todo conocimiento. Recuerden nuevamente la pregunta que hizo Job, ¿de dónde pues viene o vendrá la sabiduría? La respuesta de Santiago es pídala a Dios. Mire cómo se complementa y cómo coordina todas las Sagradas Escrituras, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La solución, pues, a la falta de sabiduría está en la oración. Noten la forma verbal que se utiliza, atieito, que significa pida, que es un presente imperativo en voz activa, lo que indica primero un mandamiento que debe cumplirse, el de orar. Y en segundo lugar, una acción continuada, persistente, que mantiene la petición expresada en la oración hasta que reciba la respuesta por parte de Dios. Esto no se trata de reclamar algo a Dios, así como hacen, perdone la expresión, así como hacen algunos sinvergüenzas, sino más bien de pedirle, por favor, que continúe pidiendo o que persista en pedir. Cuando el texto menciona da a todos generosamente, ahí tenemos la frase pasin aplos. Tengan en cuenta que los recursos de Dios y su gracia son infinitos. Por tanto, el don que otorgará de sabiduría es también grande, sustentado en su generosidad. Cuando el texto menciona generosamente, escúchelo bien mi hermano querido. Ahí tenemos la frase aplos, que puede traducirse como simplemente, sin condiciones, pero también, como es en este caso, generosamente, liberalmente. Nadie dude que puede recibir abundancia de sabiduría para entender la prueba, si la demanda Dios. Dios da con aplos, con H. Si quieren lo pueden apuntar mis hermanos queridos que están ahí conectados. Dios da con aplos, palabra griega que significa liberalidad. Si usted en un acto de humildad le pide a Dios conocimiento de un tema teológico y adicionalmente sabiduría para aplicarlo en su vida, qué perfecta combinación la que estaría usted haciendo. Si usted le pide a Dios en humildad el conocimiento de algo que usted no está entendiendo, ya sea en su vida personal, en la vida personal no solamente suya, sino también de un familiar. Usted no sabe por qué la situación se está dando de la manera que usted no quería que pase. Mi hermano querido, pídalo con humildad, pídalo con aplos, con liberalidad. Él no le va a negar. ¿Cuántos buenos predicadores conocen las doctrinas de la gracia de manera perfecta, pero solo con ver su arrogancia, perdone que lo diga, solo con ver su arrogancia ya no place seguir escuchándolos tocando un tema específico? Esta palabra aplos es un adverbio que califica o describe la manera en que Dios da. Él da con liberalidad, generosa y abundantemente, e incluye un sentido en que dicha palabra connota el dar desinteresadamente. Mis hermanos queridos, ante todo quiero saludar a mi hermana Rubí. Un abrazo a la distancia. Mi hermana, ella está batallando desde México, ahí con su cuadernito de apuntes. Mi hermana no la veo con el café, no se preocupe. Pero yo sí hago una pausa para tomarme un cafecito. Pero quiero saludar también para Irma Martínez. Un abrazo a toda esa gente linda allá en Venezuela. Y también para mi hermana Vanessa Rossi, también allá en Argentina, batallando. Permítame. Bueno, seguimos mis hermanos queridos porque el tiempo apremia. Cuando el texto menciona sin reproche, ahí tenemos kai mi oneidisontos con Z. Kai mi oneidisontos.
Dicha palabra, que en el original es un participio presente activo del verbo oneidizo, que significa censurar, reprender, reconvertir. Este participio va precedido de la partícula negativa me, que significa sin. De modo que Dios, además de dar abundantemente, lo hace, escúchelo bien, sin censura ni reprensión. Es que ese es el problema, mis hermanos queridos, que nosotros, claro, cuando estamos falta de comunicación con el Dios de la gloria y estamos ahí hundidos en cualquier cosa, menos estar en comunicación con Dios. Mis hermanos, terminamos pecando. Y cuando terminamos pecando, uno quiere ahí estar ahí, no es que no, y se esconde ahí, claro. Pero, y ahora voy a hablar del caso de los cristianos. El Espíritu Santo está constantemente diciéndole, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Se acuerdan allá en Génesis, cuando estaba Adán? Ya había desobedecido pues ahí con Eva, ¿no? La primera pareja. Adán, ¿dónde estás? Le dijo Dios. ¿Que acaso Dios no sabía dónde estaba? No, sí sabía. Pero para que se escriba esa pregunta en los textos sagrados, se hizo la pregunta. Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto. Estoy parafraseando. Y tuve miedo. Claro, pues mis hermanos queridos, el pecado nos aleja de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos. No es que Dios no sabía dónde estaba. Mis hermanos, tenemos que acercarnos al Dios de la gloria, porque Él, cuando nos escucha sin censura ni reprensión. Claro, tenemos que arrepentirnos. Dios al que ama corrige. Mi hermano, pero usted cuando se vaya a acercar, hágalo con humildad. Padre Santo, he pecado en esto específico. Cuando usted, y claro, y para las personas que le encanta declarar, no, declare sus pecados. Ahí sí. Háblelo, Señor. Acabé de ofender a mi hermano Matías Almada. Lo insulté, o no sé, o lo estafé, le robé, lo golpeé, lo que sea. Pero declare su pecado. Mejor dicho, confiese su pecado. Cuando el texto menciona y le será dada, ahí tenemos la frase kai dotesetai autoi. Repito, kai dosetai autoi. Bueno, el verbo dar, que es didomi, se encuentra en la voz pasiva. La idea del pasaje es que Dios cumplirá su promesa de dar al que pide. Claro, espérese, pues no va a pedir tampoco un Mercedes-Benz, no va a pedir una casa nueva, una esposa nueva, porque la que tiene actualmente no le gusta. Cuidado. Leamos bien el texto en su contexto. Escuchemos bien. Mateo 7:7 corrobora esta gran verdad. El texto indica absoluta certeza de que la petición será contestada. No es algo limitado para algunos, sino extensivo a todo el que ore de esa manera. No es lo mismo una persona, ¿no verdad?, que pregunta a Dios, Padre, ¿por qué? Con humildad, como tenía Job. Compare pues usted al hermano Job del Antiguo Testamento con un ateo en el Nuevo Testamento, o un ateo en toda la historia del mundo. Compárelo. ¿Quién pide con humildad? ¿Quién pide con arrogancia, con prepotencia? Por eso estaba el fariseo y el publicano. Dos hombres que subieron a orar. Ya ustedes saben la historia, ¿no? Un fariseo y el publicano. El uno pide pues con humildad. Perdón, vamos al revés. El uno dice, gracias Padre, porque no me has hecho así calvinista como ese que se llama Mauricio Reyes allá en Alicante, España. Gracias Padre, porque no me has hecho trabajador así como ese que tiene ahí una gomería allá en Argentina, como ese Matías Almada. Gracias Padre, porque no me has hecho o no me has dado ese talento de hacer pan como el hermano, ¿dónde está el hermano Víctor Macei? ¿Me hago entender? Pero el otro, el publicano, ni siquiera quería levantar su mirada. He pecado. Ni siquiera soy digno. Pídalo con humildad. Seguimos, mis hermanos queridos. Ahora, donde haya un corazón que pida sabiduría, Dios escuchará la oración. Ninguno debe perder su confianza. Es preciso
paciencia tener para llamar con insistencia. Noten que la puerta no se abrirá siempre al primer llamado. No, mis hermanos queridos, estamos acostumbrados a la situación microondas. Todo o en inglés, a la microwave. Todos quieren así, a la 1, 2, 3, a lo ya. Yo quiero que esto se cumpla y rapidito, y vamos a orar, y vaya, por último hasta declara y decreta. Bueno, y si no declara y decreta, ora hoy jueves, mayo 9, hoy comienza a orar y ya quiere una respuesta, apenas sea 10, ya a la medianoche, ya quiere la respuesta. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. El soberano no somos nosotros, el soberano es Dios. Seguimos, mis hermanos queridos. Decía que deben notar que la puerta no se abrirá siempre al primer llamado, ni la respuesta aparecerá en una búsqueda breve, ni el pedido recibirá siempre una provisión de una forma inmediata. El que ora debe entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el tiempo deseado por quien lo pide. No siempre. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios bendiga a Gisela González Chávez. Un abrazo a la distancia, y a Silvia Rojas. Cuando el texto menciona, pero pida con fe, no dudando de nada. Escúchelo, mi hermano querido. Aiteito. De en pistei, miden diacrinómenos. Aiteito de en pistei, miden diacrinómenos. Pida con fe, no dudando de nada. El presente imperativo del verbo aiteo, que significa pida, sugiere que esa es la demanda divina. La petición debe ser hecha con fe. Óigalo bien, que está, escúchelo bien, en dativo, instrumental por ser la fe, una condición esencial para la oración. Es más, si usted va a orar, pues si no tiene fe, ¿para qué va a orar? Y no es que va a orar usted, yo tengo fe de que Dios me va a responder a la 1, 2, 3, a lo microondas, a lo ya. No, mis hermanos, que usted pida con humildad, pero pida con fe de que Dios le va a dar una respuesta. Claro que se la va a dar. En la transmisión anterior habíamos escuchado a nuestro hermano, amigo y pastor Winston Medina. Él dijo, lo que pasa es que muchos estamos acostumbrados solamente a recibir la parte positiva de la fe. Pero cuando Dios nos da una respuesta negativa, no estamos acostumbrados, y en algunas veces hasta yo me incluyo. Ay, no. Sigue pidiendo. Ya Dios te dio la respuesta. Ya Dios expresó. ¿Qué más evidencias quieres? Seguimos, mis hermanos queridos. En este caso particular, fe no es meramente una afirmación doctrinal a lo que uno puede adherirse, sino más bien esa actitud total de un compromiso pleno e inevitable, y escúchelo bien, de una dependencia en Dios tal como se ha revelado en Cristo Jesús. La expresión no dudando nada es una manera de enfatizar el significado de con fe. La oración eficaz es aquella que va sustentada en la fe, y esta se establece la condición a modo de mandamiento al estar el verbo en un modo imperativo. Pídala con fe. No dice la oración, si ustedes quieren, pidan con fe. Si ustedes quieren, eso es problema de ustedes. No, eso no dice. Dice de un modo imperativo, pídala con fe. Así que orar de este modo implica la aceptación firme en la bondad benéfica de Dios que da al que pide. La fe aquí no es tanto una aceptación intelectual o teológica acerca de Dios y de su capacidad de otorgar las peticiones, sino una vinculación en dependencia de Dios mismo. Quiero mandar un saludo
a los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive. Un abrazo a la distancia, y esta transmisión va a pasar los fines de semana allá en Radio Salvación, ahí en Argentina. ¿Cómo entro? radiosalvacion.com.ar. Bueno, mis hermanos queridos, ahí están los horarios, por cierto. Seguimos. Decía que la fe aquí no es tanto una aceptación intelectual o teológica acerca de Dios, ni tampoco de su capacidad de otorgar las peticiones, sino una vinculación en la dependencia del mismo Dios de la gloria. Implica no solo la certeza, sino la confianza profunda y personal en la fidelidad de Dios. Por tanto, ¿cómo dice el texto de Marcos 11:24? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, escúchelo bien, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Si usted quiere, anótelo, apúntelo. Noten que el texto griego es muy enfático, pues literalmente dice, creed que lo que creed que lo que estáis recibiendo y os vendrá. Por esa razón, la petición en demanda de sabiduría se hace en plena certidumbre de fe, no dudando para nada. La evidencia de la fe en la oración es que desaparece toda clase de duda y sobre todo el temor. Porque, como dice la Escritura, el amor echa fuera todo temor. Así que si una persona, cuando escucha las noticias y ve que Israel ya está que se entra una balacera ahí con todos los de Hamás, ya Cristo viene, ya está desesperado. Sí, sabemos que el Señor viene, mis hermanos queridos, eso es una gran verdad. Pero nosotros descansamos no en las noticias CNN, no en las noticias Caracol, no en las noticias, no sé, Telemundo, en la NBC, ABC, todos los que terminan en sí. No, mis hermanos queridos, nosotros como cristianos descansamos, Mateo 11:28, en Cristo Jesús. Él es nuestro Shabbat, escúchelo bien, nuestro reposo. No descansamos en las noticias, no descansamos en las circunstancias, no descansamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si es que ese trabajo me lo van a dar o no, no sabemos si es que a la final me van a botar del trabajo que ya tengo, no sabemos si voy a comer mañana. Mi hermano, nosotros descansamos, vea, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos, mis hermanos queridos, pero antes quiero saludar a la hermana Brenda Torres. Abrazo grande a la distancia. Quien ora con fe no deja lugar a ningún tipo de duda, pues de otro modo la fe sólidamente anclada en Dios y en su fidelidad no deja espacio para la duda. La oración se sustenta en la fe, si realmente se espera de ella la respuesta, ya que la fe es el único modo de agradar a Dios. Recuerden lo que dice el texto, ¿no? Hebreos 11:6. Incluso, es más, les menciono también, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mi hermano David, no tengo fe. Pues para eso estamos estudiando este libro. Pídasela a Dios también, mi hermano querido. ¿Acaso estoy mal, estoy triste, he perdido la fe? Es más, tú no produces fe, amigo, hermano. Quien nos da la fe, incluso la fe salvífica, es el Dios de la gloria. Seguimos. Solo hay estabilidad cuando la fe provee de un fundamento sólido que elimina toda duda. Toda duda en quién era. Toda duda. Cuando el texto menciona, porque duda y semejante a la onda del mar es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Cuando el texto menciona eso, la expresión diacrinómenos, que significa el que duda, es un participio masculino acompañado del artículo definido. Dicha forma es el aspecto personal de la cuestión, ya que nuestro hermano Santiago se refiere al hombre o la persona que duda. El participio ahí, que es diacrinámenos, que significa dudando,
procede del verbo diacrino, que significa separar, dividir, juzgar, y también significa estar en desacuerdo con uno mismo. Es más, ¿quiere más sinónimos? Bueno, ahí vamos. Dudar, vacilar. Y en este último sentido, en el que Santiago usa dicho vocablo, es claro. El tiempo presente sugiere que la persona está en un estado continuo de duda o de vacilación. Se puede apreciar en la construcción gramatical de la expresión de la forma verbal dudando, diacrinómenos. Ese es un participio articular masculino que vincula la acción con el que ora. Se trata de alguien que duda en el momento de formular la petición. Además, no se trata de una duda momentánea, ya que el presente indica una acción continua. Es alguien que duda recibir aquello que está pidiendo. Padre Santo, mi mamá tiene esta enfermedad terminal. Yo quiero, Padre Santo, que por lo menos pueda despedirse, si te la vas a llevar, por lo menos que se pueda despedir de mi hermano que está allá en, no sé, dígame cualquier país, en Bolivia. Ay, pero piden visa aquí en Estados Unidos. Ya entra, ya dudo. Entonces, ¿para qué pide? Si usted va a pedir, pida con fe, sin dudar. Pero recuerde, Dios tiene la última palabra. Y recuerde que los anhelos de su corazón, ¿no verdad?, tienen que estar alineados con la voluntad soberana de Dios. Caso contrario, yo puedo pedir, Padre Santo, yo quiero que mi madre que está muriendo de esa enfermedad terminal pueda ver a mi hermano que está allá en Bolivia, un ejemplo, pueda ver en Bolivia y que de paso también le den una visa y esa visa sea pues un camino para la ciudadanía estadounidense y etcétera, etcétera. Es más, yo mismo ya voy organizando y lo voy... Oye, pero se supone que Dios es el soberano, no yo. O sea, yo lo voy a organizar a Dios. Yo le voy a decir cómo tiene que hacer las cosas. ¿Y qué pasa si no es así? Es más, ¿qué pasa si mi señora madre, por la cual estoy orando, ¿no verdad? ¿Qué pasa si se la lleva el día de mañana? Así no, mis hermanos. Padre Santo, si es tu voluntad, me encantaría que mi hermano que está allá en Bolivia, mi hermano que está en Uruguay, mi hermano que está en Colombia, mi hermano que está en Argentina, en la Patagonia, que es lo más lejos en relación aquí a Estados Unidos, mi hermano que está allá en la Patagonia, me encantaría, si está en tu voluntad, que pueda ver a mi madre antes de que ella parta de esta tierra. Pero si es tu voluntad, tú verás cuánto tiempo ella vivirá. ¿Qué pasa si Dios la sana esa enfermedad? ¿Qué pasa, mi hermano querido? Pídale libremente. Acérquese al Dios de la gloria, pero sin estar dudando. No me va a escuchar. No me va a escuchar. No. Decía que no se trata de una duda momentánea, ya que el presente indica una acción continua. Es alguien que duda recibir aquello que está pidiendo. A este se le compara con las olas del mar, la cual es una forma muy precisa de calificar el alma vacilante, como si fuese un mar agitado por el viento. Se muestra así como que voluble e inestable. Así como el viento controla al mar y lo hace inestable, así también la duda controla el corazón que no está firmemente sujeto a la fe. Esta inestabilidad emocional no le permite alcanzar el reposo que se obtiene después de que usted ha orado, incluso hasta cuando usted está orando. Tiene que haberle pasado que usted está con una preocupación y está derramando su corazón. Esto es una expresión antropomórfica, ¿no? Está derramando su corazón ante el Dios de la gloria. Mi hermano, ¿quién no se va a sentir aliviado? Cuando el hombre ora a Dios con un corazón lleno de dudas, mi hermano, ¿usted cree que Dios le va a contestar? Al expresar su duda acerca de la habilidad de Dios para ayudar, el hombre indica su deseo de ser independiente de Dios. Sin sabiduría divina, el hombre vacila. Es como una ola del mar que carece de estabilidad. Versículo 7 dice, no piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí mismo le está diciendo el hermano Santiago.
Es más, si usted le está diciendo, voy a parafrasear, vea, si usted viene con duda, ¿tú crees que Dios te va a responder? ¿Tú crees? Dios bendiga a la hermana Frances Kaminsky, allá en Clifton, New Jersey. Estamos aquí como a 15 minutos. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona, no piense pues quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Ahí tenemos. Migar oiesto o antropos, ekeinos, otilimsetai, ti parathou kirio. Una imposibilidad sirve de exhortación a quien pueda estar pidiendo, pero de una manera así dudosa, dudando. Nadie que ora en fe duda. Por tanto, quien duda no está pidiendo sobre la certeza de la fe. No debe suponer que recibirá aquello de que duda, ya que su duda es una ofensa a Dios. Santiago es muy preciso cuando utiliza la forma verbal suponer o pensar. Esa frase es oiesto, con T-H-O, oiesto. Es un presente de imperativo que enfatiza profundamente la acción. De la misma manera es muy preciso al señalar a quien no debe pensar que será oído, utilizando el pronombre demostrativo ese, como si señalase directamente a quien ora dudando. Y tal afirmación es contundente. No piense ese hombre que recibirá algo del Señor. Si la fe, escúchelo bien mi hermano querido, si la fe es el instrumento para recibir lo que se pide, la duda actúa en un sentido contrario. El título Señor, Kyrios, pudiera referirse a Cristo, pero el contexto exige que se atribuya al Padre a quien se dirige la oración. Algunas veces nuestra fe es débil. Hay que reconocerlo, mis hermanos. Algunas veces es débil y tímida y nos encontramos luchando con periodos de dudas. ¿Somos nosotros la gente a quien el apóstol Santiago se dirige? Les dejo esa pregunta ahí para que reflexionemos en nuestros corazones, que por cierto es engañoso. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. ¿Nos encontramos agitados como las olas del mar? Ahí va la siguiente pregunta, ¿no? La segunda pregunta, perdón. La persona que duda no espera recibir nada de parte de Dios. Santiago observa entonces que el que duda no debe pensar que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El apóstol llama al hombre que duda ese hombre, lo cual exhibe un desdén. Ese hombre duda de la veracidad del poder de Dios y de sus promesas. La frase quien tal haga es más enfática de lo que aparece en castellano, pues literalmente, escúchelo bien, literalmente significa el hombre ese. Es como si nos estuviese señalando con el dedo. Le pide sabiduría a Dios, pero duda que Dios se la dé. Y entonces, ¿quién es el soberano? ¿El que pide o Dios? Un momento ora, pero en el próximo ignora a Dios, pues su oración, si es que es una oración, por cierto, no tiene el sostén de la fe. Es más, esa oración se queda en el techo de su casa, no va a pasar del techo. Recuerden que el padre de un epiléptico le dijo a Jesús nuestro Señor: creo, ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús el Señor oyó esa oración de fe. Él curó al hijo de este hombre echando fuera al demonio, pero noten que este hombre luchó contra su débil fe y pidió ayuda. Seamos honestos. Marcos capítulo 9, versículo 24 para corroborar. Versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí tenemos Anir Dipsichos, acatastatos, empasais, tais, odois, aftou. El que duda ahora se le califica ahora de hombre de doble ánimo. ¿Hay acaso algún creyente que no haya dudado nunca? Pregunta honesta y válida de paso. No, mis hermanos queridos, tal persona no existe aún
los grandes héroes de la fe, como Abraham, escúchelo bien, tuvieron también momentos de duda. Abraham lo tuvo. Sin embargo, escúchelo bien, recibió la promesa y bendición de Dios, no porque no hubiese dudado en alguna ocasión, sino porque no era hombre de doble ánimo. Ahí está el detalle. Quien no será bendecido es el que sea indeciso, como dice Santiago, porque tiene en realidad dos almas. La figura presenta a un hombre dividido entre dos pensamientos. Por un lado piensa que será escuchado en sus peticiones, pero por otro lado duda que Dios le atienda. Porque se le cae el mundo a pedazos y ha estado, escúchelo bien, famélico. No sé si la expresión sea un poco fuerte, famélico espiritualmente. ¿Cuándo fue la última vez que oró el hermano Juan Pueblo? ¿Cuándo fue la última vez? Uy, eso fue el año pasado. Y por eso está así temblando. Es que me han demandado por esto. Y está temblando. Y usted ha hecho algo indebido. No ha hecho nada indebido. ¿Y por qué está temblando? ¿Cuándo fue la última vez que usted mantuvo una conversación así, privada, honesta, seria con el Dios de la gloria? ¿Cuándo? Oh, el año pasado. Ahí está. ¿Qué fe va a tener? ¿Cuándo fue la última vez que ha hecho un estudio de las Sagradas Escrituras y ha profundizado y ha estado ahí meditando en un texto bíblico? ¿Cuándo? No, fue el mismo año pasado. ¿Ya? ¿Cómo le va a venir la fe? Pues, si la Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? ¿Por los sueños y visiones? No, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, en cierta medida, podría entenderse lo que Santiago está diciendo comparándolo con lo que dijo el Señor. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24 para corroborar. Esa era la condición del corazón de los israelitas en los tiempos de Elías. ¿Se acuerdan? Claudicando entre dos pensamientos. Si servirían a Yahweh o Jehová o servían a Baal. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 para corroborar. El padre del hijo poseído por un espíritu mudo tenía seguridad del poder de Jesús. Aunque su fe era débil, clamó para que le fuera afirmada recibiéndolo que pedía. Porque su corazón no estaba dividido. Había una firmeza en su corazón, en su decisión, por cierto, de implorar al Señor. Y aquí viene lo más importante. Y esperar en Él. Marcos capítulo 9, versículo 24 para corroborar esta gran verdad. Cuando el texto menciona inconstante en todos sus caminos. Ahí tenemos la frase. Acatastatos en pasáis. Tais odoisafto. Esto quiere decir que este hombre es indeciso y duda en todo aquello que hace. Noten el uso de la palabra griega anir, que significa varón, para referirse al que duda. Con toda seguridad, utiliza aquí el término de modo genérico para referirse a persona, pero la semántica de la palabra hace referencia al varón en contraste con mujer. Sin duda, también las mujeres pueden tener el corazón dividido y dudar. En algunos casos, claro que sí. Pero aquí la referencia apunta directamente a los varones. Estos de doble ánimo marchan por sus caminos que en nada se ajustan al camino de la fe que agrada a Dios. Por consiguiente, no recibirán lo que piden. No porque Dios no esté dispuesto a darles la sabiduría que necesitan, sino porque ellos dudan de que eso sea posible. La expresión doble ánimo solo aparece 2 veces aquí en todo el Nuevo Testamento y en el capítulo 4, versículo 8. Es posible que Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, acuñase ese neologismo, ya que él mismo no se encuentra en ninguna obra secular o religiosa anterior a esta epístola. Y recuerden, mis hermanos queridos, que Pablo, nuestro hermano, amigo y apóstol, también era experto en inventarse palabras. Cuidado, no me malinterprete. Cuando digo inventarse palabras, era cuando iba a predicar. No doctrina. Bueno, importante que lo sepamos.
El ideal total de esas tres expresiones, al conjugarse en una sola palabra, acatastatos, es carecer de fundamento, ser irresoluto, tambalearse como un borracho o alguien de un carácter voluble. Según el apóstol Santiago, pero el original, pues no, el original, no el amigo ese de Centroamérica, no, el original. Según el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo no solamente es inconstante en lo que respecta a la oración, sino en todos sus caminos. Repito la frase, en pasáis, tais, hois, auto. O sea, en todas las otras actividades de su vida. ¿Cómo pretende agradar a Dios así? Imagínense. Pregunta válida. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Voy a repetir. Gloríese en su exaltación. Uy, uy, uy. Qué difícil, ¿ah? Esto está conectado a la sección anterior mediante la partícula transicional de, que significa pero, la cual no aparece en la Reina Valera. La conjunción de, que significa pero, probablemente relaciona esta sección con la discusión que comenzó en el versículo 2. La frase, el hermano pobre o el hermano que es de humilde condición, según la Reina Valera, parece referirse a la condición externa de la persona, o sea, a la pobreza material. Y noten también el uso del artículo definido. Santiago, al hablar de el hermano pobre, tal vez se refiere a una de las pruebas difíciles por las que algunos pasaban, y esto era la pobreza material. Es muy posible que los creyentes ricos discriminaban a los pobres, y esto constituía un motivo de frustración y desánimo para los pobres. De hecho, lamentablemente, aún existe este evento en la actualidad. En la iglesia primitiva, como en todas las épocas, hubo hermanos humildes, de condición modesta, incluso pobres. De igual manera también hubo ricos y algunos poderosos, aunque no muchos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 lo corrobora. Las aflicciones y pruebas vienen tanto a los humildes como a los poderosos. Nadie se escapa. Santiago está intentando llevar a la convicción de los lectores que en medio de las dificultades, el gozo debe ser elemento de presente en el cristiano. Aquí se dirige al hermano de humilde condición, literalmente al pequeño. Podría muy bien estar refiriéndose a los pobres, aunque evita usar directamente la palabra. El énfasis en la condición es notable al usar el adjetivo particular tapeinos, que significa los pequeños, que es también, bueno, adelfos, también la usa, que significa el hermano. Posiblemente se esté refiriendo al hermano sin recursos o al que se ha empobrecido, en general a quienes son de baja condición social. Esa era una de las pruebas por las que algunos estaban pasando, como se apreciará más adelante al referirse a cristianos que están en pobreza y ocupan los niveles sociales más bajos. Esta situación social, mis hermanos queridos, no impide que siga siendo mi hermano a quien escribe. En la esfera de la gracia, y quiero hacer ese énfasis, en la esfera de la gracia, las distinciones sociales no existen. Por eso nosotros como cristianos nos podemos sentar libremente a la mesa a comer con el blanco, con el de raza morena, con el de raza china, con el del tolteca, azteca, cubano, chileno, dominicano, haitiano, ruso, alemán, etcétera, etcétera. Tenga dinero, no tenga dinero, sea una persona que no tenga dinero, pero tampoco es una persona de estatus social bajo o pobre, como lo quiera llamar. Hermanos, eso no existe en la esfera. En Cristo somos un solo cuerpo. Y ya vamos a hablar más adelante que tener dinero no es pecado. Cuidado. ¿Por qué? Porque imagínense, yo puedo hacer un trabajo
¿no verdad? Basado en algún conocimiento que yo tenga. Ojo, no estoy hablando de vender la palabra, eso es otra cosa. Pero Dios me dio la capacidad, por ejemplo, de desarrollar software, de diseñar páginas web, de reparar computadoras, de mantener servidores de banco. Yo puedo dar un soporte técnico, un servicio técnico a una compañía. Yo puedo tener un contrato con ellos. Yo puedo recibir un salario incluso de un banco porque yo les doy soporte. Los visito 3 veces al mes, mi hermano, y yo puedo ir teniendo un dinero. Yo voy guardando en el banco, yo puedo tener ahí un valor, ¿no verdad? Hay un dicho que dice, hay que guardar pan para mayo. Mis hermanos, yo confío en el Dios de la gloria, igual yo guardo ahí, ¿no verdad? Unos ahorros, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Tener dinero no es pecado, pero pecado es la avaricia, la ambición, esas ganas de tener más, y de, ¿sabes qué? Es que yo. Agarra. Y cuando el hermano Mauricio esté caído, yo haga el de la vista gorda. Cuando el hermano Birlet, que está pasando por una situación difícil, yo haga de la vista gorda. Vea, conmigo no es. Cuando el hermano Ricardo Oviedo, que está compartiendo la palabra, todavía sigue vivo por misericordia de Dios, y que haga de la vista gorda, cuestionémonos si somos cristianos o no. No, pues que cuestionémonos. Seguimos, mis hermanos queridos. Decía que en la esfera de la gracia, las distinciones sociales no existen. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano David? Vaya, apúntelo, anótelo. Romanos 12:16, Primera de Corintios 12:13 y Gálatas 3:28. Sin embargo, sí las hay en el mundo en donde los cristianos viven. A estos pequeños, empobrecidos, sin gran valor a los ojos de los hombres, no les invita a que pidan a Dios un cambio de posición social que alivien sus problemas, sino a que, apunte esa palabra griega, kafchasto, con K, kafchasto, que significa se gloríe. Esto es, que sienta la verdadera importancia y valor que tienen delante de Dios. Estos que no tienen nada de qué enorgullecerse en el mundo de los hombres, son invitados a sentir orgullo de algo, o sea, su condición personal, pero son hijos de Dios, adoptados. No por mérito propio, ¿no? Sino por la pura misericordia de Dios. Son ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, para corroborar. Este pobre, a quien escribe, es un desheredado para el mundo, pero ya está sentado, escúchelo bien, ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Quien no tiene recurso temporal, tiene una reserva, mejor dicho, una herencia reservada para él en los cielos, y coheredero con Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro 1:4 y Romanos 8:17 para corroborar. Es la pequeñez de quien desconfía de sí. Escúchelo bien. Desconfía de sí mismo, pero solo confía en Dios. Es aquel pobre y humilde como Cristo, que demanda en seguimiento a su persona. O sea, la persona de Cristo, ¿no? Mateo, capítulo 11, versículo 29. Puede gloriarse de esa pequeñez porque le abre el camino seguro a la bendición divina. Puede gloriarse por lo que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que vimos eso en estudios anteriores? Locativo de esfera. En Cristo Jesús. Por nosotros nada. Pero tenemos una posición como hijos adoptados, hijos de Dios por adopción, en Cristo Jesús, que le confiere una nobleza que nadie puede alcanzar en el mundo. Es hijo de Dios y hermano de Jesucristo, y a esta condición es que apunta Santiago cuando exhorta a quienes son pequeños para gloriarse en su exaltación. Así que el apóstol no habla tocante al tema hermano pobre con palabras así de lástima, sino que lo exhorta a que haga ¿qué? Cauchasto, que significa gloriarse, pero en su exaltación, o sea, en su estado elevado.
entoi upseiatou. Repito, entoi upseiatou. Santiago está contrastando la pobreza material del hermano, aludido con la riqueza espiritual que posee por el hecho de hallarse en Cristo Jesús. El verbo gloríese es el presente imperativo en la voz media de cauchiomai, el cual a veces se usa en un sentido negativo de vanagloriarse, pero la mayoría de sus usos en el Nuevo Testamento, escúchelo bien, tiene que ver con un sentido positivo. El tiempo presente sugiere la continuidad de la acción de gloriarse y la voz media indica que el sujeto se beneficia de la acción verbal. Así como el hermano pobre es exhortado a gloriarse en su exaltación, también el rico debe hacerlo en su humillación. Ese recordatorio, o mejor dicho, ese mandato es necesario porque las riquezas podrían constituir un peligro para su vida. Recuerden que la Biblia no condena al rico. No, para nada. No lo condena como persona, ni tampoco condena la riqueza. Pero sí condena la avaricia, o sea, el deseo desenfrenado hacia la posesión de más bienes materiales, con fines meramente egoístas. Y ahí es donde ustedes ven a todos esos pastores que le meten ahí Malaquías capítulo 3 versículo 8 y 9. ¿Cómo que le habrá robado el hombre a Dios? Sí, le han robado. Cáiganse con el diezmo. Estoy hablando de los falsos pastores, falsos que comienzan a torcer los textos bíblicos para sacar el diezmo. Ahora, otra cosa es que hayan hermanos que ven la necesidad, que le falta a la iglesia o para avanzar en la obra del Señor, que quieren sacar un valor mensual, 10, 12, 15. Eso ya es problema de cada quien. De manera voluntaria. Pero ahí ustedes lo ven. Ahora voy a regresar al tema de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos que están ahí, que le dicen que no, que el diezmo. Y hay otros que van con el tema de las ofrendas y tuercen los textos y ponen una cara de lástima. Ya se cae, uy, Dios mío, ya se nos cae el cabello, no comemos. Y hay otros que piden, y ustedes lo ven metido 24 horas ahí en los YouTube, Facebook, TikTok y en todas las redes sociales, sacándole ahí de alguna manera cómo le saco billete. Y esas ganas, esa avaricia, esa ganas de tener más. Pero cuando el cristiano está caído, ahí el hermano Mauricio está caído, ahí el hermano Matías, hermano, ¿en qué te hace falta? No, mira, la verdad es que en este mes me botaron del trabajo y a lo mucho pude parar la olla, expresión que significa pude llegar a alcanzar a hacer el almuerzo para comer. ¿Qué te falta, hermano? Mira, ¿sabes qué? Déjame ayudarte con una comprita, con una comida. No les interesa. Solamente likes, suscriptores, ofrendas, diezmos. Y están ahí. ¿Usted cree que les interesa la palabra de Dios? No les interesa. Contra eso, mis hermanos queridos. Ese es el problema. El problema no es tener. El problema no es que uno reciba un salario, pues, no, ¿verdad? O sea, el obrero es digno de su salario, etcétera, etcétera. El problema es la avaricia. Ese es el problema. No, es que mire, solo Dios conoce el corazón de cada quien. No nos engañemos. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, óigalo bien, mi hermano querido, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Uy, ahí tenemos. Oti, os, antos, chortou, parelefsetai. La primera razón para sentirse humilde es la caducidad de su propia vida, comparada aquí con la flor de la hierba. Un concepto tomado del Antiguo Testamento. La hierba seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo.
Dice Isaías capítulo 40, versículo 7 para corroborar. La expresión está tomada aquí, por cierto, de la Septuaginta. La comparación está sentada sobre la hierba para el pasto y las flores de la pradera que se marchitan y desaparecen. De esa misma manera pasará el rico y con él sus riquezas, con la brevedad con que desaparece el pasto y las flores que nacieron en él. Santiago afirma que él pasará como la flor de la hierba. La vida del rico pasará. Al término de su existencia terrenal, solo será historia pasada, que se olvida pronto. El cambio de pensamiento en ambos casos, en el pobre que debe sentirse orgulloso de su condición espiritual y en el rico que debe gloriarse solo en su humillación, en la temporalidad humana, se produce como consecuencia, óigalo bien, de la cruz de Cristo. Es la que nivela a los hombres por igual, ya que ante la cruz toda gloria humana queda extremadamente anulada para que prevalezca solo la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos regalan un amén? Amén. Gálatas 6:14 para corroborar. Evidentemente el concepto es de Isaías 47. La vida del rico es tan transitoria como la flor de la hierba y la ilustración no puede ser más apropiada. La belleza, perfume y atracción de una flor son indiscutibles, pero bajo el calor abrasador del sol se quema y se destruye. Del mismo modo, la vida del rico, con todo su esplendor, llega a su fin. Eso significa que si ha estado confiando en el poder de sus riquezas, perecerá con ellas. Salmos capítulo 90, versículos 5 y 6 para corroborar. El verbo, óigalo bien, pareleusetai, que significa pasará. Es un futuro indicativo en la voz media de parachomai, que significa pasar, en el sentido de pasar a la historia o desaparecer. La voz media sugiere que de sí mismo o por sí sola pasará. Versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El contexto inmediato señala que Santiago ha estado enseñando en contra de la inconstancia, la falta de fe y el ser doble ánimo. De allí que recurra al ejemplo que se produce a causa del tórrido calor en el verano de Palestina. El viento caliente, y ¿sabe qué? Por la misma acción del sol, ¿no? El viento caliente que sopla del desierto agota toda la vegetación y seca completamente la hierba y las flores. Lo describe desde la salida del sol y el calor del viento solano, más bien que el calor del sol en sí mismo. El creyente, mis hermanos queridos, hablo del creyente pobre, puede tener su mente dividida. Puede decir que confía en Dios y al mismo tiempo excusarse diciendo que es pobre y que no puede servir como quisiera, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, el rico puede ser cegado por sus riquezas hasta el punto de confiar en ellas más que en el mismo Dios. Mis hermanos, ¿no les parece que eso es idolatría? Cualquier cosa que pongan por encima del Dios de la gloria, eso es idolatría. Y eso incluye también la idolatría al yo. El culto al ego. Y eso incluye también la codicia, la avaricia, el síndrome de Satanás, el síndrome de querer también ser más que los demás. Es por ello por lo que Santiago recuerda al creyente rico que debe regocijarse en su humillación. Para describir el ejemplo utiliza, mire, 4 modos verbales. Los 4 están en aoristo, escúchelo bien, gnómico, con G al inicio. Aoristo gnómico, o mejor dicho, atemporal, en indicativo en voz activa. El primero para describir la salida del sol. Ahí tenemos aneteileno, ilios, que significa salió el sol. El segundo para describir la acción del viento solano
sobre la hierba. Ahí tenemos exiranen ton chortón, que significa secó la hierba. El tercero para referirse a la caída de las flores, exepesen, que significa cayó. El cuarto para describir la desaparición de la belleza de las flores, apoleto, que significa pereció. Toda la ilustración enfatiza la relatividad de lo que era verde, de lo que era bello, que por la acción del calor se secó. En forma así, casi repentina, desapareciendo la belleza que antes presentaba. En otras palabras, Santiago describe las condiciones climáticas de Israel en una sola oración. La causa primordial de la sequía es el calor abrasador del sol a medida que avanza, especialmente acompañado por el quemante viento del desierto. Esta combinación, mis hermanos queridos, hace que las plantas se marchiten rápidamente y que la flor y su belleza desaparezcan, pero en cuestión de horas. Cuando el viento llamado siroco sopla día y noche desde el oriente, el aspecto del paisaje cambia, pero dramáticamente. Cuando el texto menciona, así también el rico en los caminos de él se marchitan, autos kai oplosios entais peroiais aftou marantisetai. La ilustración es aplicada al rico a quien ha venido refiriéndose. Será una situación que ocurrirá, miren, inevitablemente en el futuro, que como ocurrió, por cierto, con la hierba, también él se marchitará. Lo que se apagarán, ahí tenemos, tais por elláis, las empresas que literalmente es los caminos. Esto es lo que constituía su forma de vida. Ciertamente las posesiones terrenales del hombre pueden desvanecerse en un tiempo notablemente corto. Noten que el texto, mis hermanos queridos, no dice que las riquezas desaparecerán, sino que se marchitará el rico. En forma poética, esta es la descripción del hombre de Salmos, apúntelo si quiere, 103. Cuando el texto menciona mientras se ocupa de su empresa, esta frase nos da una buena traducción de una expresión idiomática semítica tomada del concepto de Isaías capítulo 40, versículo 7. La vida del rico es tan transitoria como la flor de la hierba. La belleza, perfume y atracción de una flor, mis hermanos, sí, es verdad, son indiscutibles. Pero bajo el calor de un sol abrasador se quema y se destruye. Del mismo modo, la vida del rico con todo su esplendor. ¡Wow! ¡Qué bestia esa mansión! ¿Cómo tiene esa casa? Que por cierto, una vez más, borra y va de nuevo. No es que sea pecado tener su dinero, su propiedad, el producto de su trabajo. Gloria a Dios, aleluya. El problema es su avaricia, su codicia, el hecho de querer tener más. Y del Señor, ahí verán. A lo mucho, sí, Señor, ya, sí, aleluya, amén. Y de los cristianos que están caídos, bueno, vamos a llamarlos hermanos, ya vamos a llamarlos hermanos para esta persona. Y de los hermanos, ay nomás, para meditar, mis hermanos queridos. Bueno, del mismo modo, la vida del rico en todo su esplendor llega a su fin. Eso significa que si ha estado confiando en el poder de las riquezas, permanecerá la riqueza, pero esa persona perecerá. Bueno, de hecho perecerá con ellas. Salmos capítulo 90, versículos 5 y 6 lo corrobora. El verbo, escúchelo bien, paraleusetai, que significa pasará, es un futuro indicativo en la voz media de pararchomai, que significa pasar, en el sentido de pasar a la historia, o sea, va a desaparecer tarde o temprano. La voz media sugiere que de sí mismo o por sí sola pasará. La vida del rico llega a su fin repentinamente en medio de su afanosa ocupación de ganar dinero y en algunos casos de ganar fama, likes, suscriptores, tores. Sus riquezas, mi hermano querido, son incapaces de prolongar su vida, ya que él desaparece dejando atrás sus posesiones. Cuando el texto menciona, cuando hablamos de, por cierto, quemado por el sol, ahí tenemos en la Septuaginta,
Sintokafsoni. El sustantivo calor significa habitualmente el ardiente viento del desierto que proviene del este. La preposición sin, ya lo habíamos visto anteriormente, que significa con, parece apuntar en esa dirección. De allí que los traductores se ajustan al texto y ponen con calor abrasador. Con, o sea, ahí le mete su aditivo, ¿no? Con calor abrasador. La frase excepesen, que significa se cayó, es un aoristo activo indicativo de la palabra epito, me caigo de. Y esto es un descriptivo de una flor que marchita y después se cae y se marchita. Ahora, cuando el texto menciona la belleza de su rostro, esta es una expresión idiomática semita de carácter redundante, algo redundante. La traducción belleza es suficiente. El sustantivo poreiais significa viajes y tiene su sinónimo odois, que significa camino. En el versículo 8 ustedes lo pueden corroborar. Ahora, se marchitará. Esa es la última frase y eso es marantisetai. Que este es el futuro pasivo indicativo de maraino. Me desvanezco, me desaparezco. Que describe el marchitarse de las plantas, el amainar del viento y el desaparecer del hombre. Último versículo de esta noche. Bienaventurado, escúchelo bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Dónde está? Cámara, permítame que lo pongo en... Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, cuando el texto menciona bienaventurado el varón que soporta la tentación, ahí tenemos Max Rior Anid os pomenei peirasmon. ¿Se acuerda de peirasmo? Que lo habíamos visto en estudio anterior. Bueno, ahí vamos. A los judíos les gustaba usar la expresión bienaventurados, macarios. Le hago la pregunta, ¿quién es el hombre al que la Biblia llama bienaventurado? Pregunta ahí. Se trata de la persona que encuentra su felicidad plena en Dios. Puede ser pobre, humilde, hambriento o perseguido, pero es feliz. Mire mi hermano Ricardo Oviedo. Está en una situación... Perdone mi hermano Ricardo Oviedo que lo utilice de ejemplo. Mi hermano Ricardo Oviedo tiene una situación que parecería que el mundo se le cae a pedazos y sin embargo él no pierde el gozo de la salvación, no pierde su comunicación con el Dios de la gloria, no pierde esa sonrisa de oreja a oreja por el cual lo caracteriza y por el cual la gente ve, se evidencia que el fruto del Espíritu Santo sigue proyectándose en su vida. Por los poros se les nota que es cristiano. Miren mis hermanos, esto parece una contradicción, pero desde una perspectiva mundana, solamente el rico y el que está seguro pueden ser felices. Parece una contradicción, sin embargo, la Escritura dice que el hombre que persevera bajo la prueba es bienaventurado. El apóstol Pedro alienta a sus lectores a perseverar, ¿se acuerdan? La palabra hupomone. Pero ¿qué alabanza hay para ti si recibes un castigo por hacer el mal y lo soportas? Pero si sufres por hacer el bien y lo soportas, esto es encomiable ante Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 para corroborar. Que el hombre no puede ganarse la corona de la vida ya que es Dios quien la da gratuitamente. Santiago viene enseñando que las pruebas deben ser afrontadas, escúchelo bien, sin perder el gozo. Ahora establece una bienaventuranza al estilo propio de los hebreos, es decir, el estilo de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Este hombre ha encontrado en Dios la felicidad suprema, aún en medio de las pruebas. Puede estar sujeto a diversos conflictos, sufrimientos, dificultades y cualquier clase de aflicciones, pero es feliz. El modo verbal, hipomonei, ¿se acuerdan? Que significa soporte o soportar. Está en presente indicativo y en voz activa, lo que expresa la idea de perseverar, aguantar bajo el peso de la prueba. Eso lo vimos en estudio anterior. ¿Se acuerdan con el hermano, amigo y pastor Winston Medina? Dios lo bendiga al hermano.
La palabra es la misma en ambos casos en el versículo, aunque algunas versiones como la Reina Valera traducen aquí tentación y luego prueba, pero se debe considerar como prueba en ambos casos. Además, la Biblia enseña a resistir la tentación, pero a soportar las pruebas. Este hombre al que se refiere Santiago tiene la capacidad de permanecer bajo la prueba. Escúchelo bien, mi hermano querido, pacientemente. Noten que la raíz del verbo es la misma que la del sustantivo paciencia. ¿Se acuerdan del adjetivo dókimos? Tiene su origen en el verbo aceptar, o sea, dechomai, y significa aceptado. Así que se refiere a algo que ha sido probado, y que es genuino. Por ejemplo, las monedas o los metales. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Romanos capítulo 14, versículo 18. Es más, ¿dónde está la imagen donde está nuestro Señor? Que le está dando un abrazo ahí así lo vamos a ver al Señor. Y ya después de que seamos, ¿se acuerda? De dókimos y dechomai, aceptado. Romanos capítulo 14, versículo 18 cámara 1, y ahí está. Romanos capítulo 14, versículo 18 para corroborar, Romanos 16, 10, Primera de Corintios 11, 19, Segunda de Corintios 10, 18 y Segunda de Timoteo 2, 15. Cuando el texto menciona, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. Oti, dókimos, genómenos, limsetai, ton, estefanon, tis, sois. Porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. La razón para la felicidad en medio de las pruebas está en la recompensa que recibirá después de ellas. No es mis hermanos, es que tengo que aclarar, no es una felicidad por causa del sufrimiento en sí, sino de lo que viene tras el sufrimiento. Santiago dice que en la prueba, este creyente, o sea, puesto a prueba, dókimos, genómenos, llegó a ser probado y demostró que esa fe era genuina. Las pruebas acrisolan la fe, por tanto son una bendición en la vida del creyente. Recuerden ustedes que siempre les menciono, ¿cómo sabemos, cámara 2, ahí está, cómo sabemos si un karateca, una persona que está practicando karate, cómo sabemos si esta persona verdaderamente está preparado, ¿no verdad? Y sabe o ha aprendido de manera perfecta todas las, vamos a decir, las katas o no sé, los movimientos de las artes marciales. ¿Cómo sabemos? Pues mis hermanos queridos, en el primer torneo, métalo en un torneo, ahí lo meten con otro, pues que es un cinturón negro. Oiga, si usted pasa, vea, usted está preparado. Aquí abajo es donde las papas queman, vulgarmente dicha la expresión. Aquí abajo, por eso mis hermanos queridos, es que dice el apóstol Santiago, regocijaos cuando estén pasando por dificultades y pruebas. Imagínense cuántos que se hacen llamar cristianos, en la primera que tienen un obstáculo se van de boca al piso. Y ya se echan a llorar y se echan así, me voy a acostar a dormir y me voy a levantar cuando el Señor venga. Y se les acabó, ya quieren que hasta sea el rapto. No, mis hermanos queridos, escúchelo bien. El rapto de la iglesia, el harpazó, el rapto, eso es bíblico. Eso sí está en las escrituras. El tema es, ¿qué creen? Que la iglesia va a pasar por todo esa gran tribulación. Y al final, levanten la mano porque nos vamos todos. Todos, no estoy hablando literalmente, ¿no? Estoy usando ahí una sinécdoque. No estoy hablando todos, o sea, todos. No estoy hablando de los buenos, malos y más o menos, no. Estoy hablando de todos los cristianos. Vamos a pasar hasta el último día. Pero imagínense, en el primer obstáculo ya nos vamos así, ya nos desanimamos. No, usted tiene que pararse tieso. Prosigo a la meta, decía nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo. Que por cierto, mi hermano Víctor Macé, lo vamos a conocer. Yo ya estoy ansioso por verla a nuestro hermano Pablo en persona. Pero bueno, seguimos para terminar. Resistir las pruebas, mis hermanos. Eso es un
indicativo de que la fe es digna de confianza y Dios lo califica de apto porque soporta las pruebas. Romanos capítulo 16 versículo 10 lo corrobora. Dios bendiga a Luisa de la Cruz allá en México. La promesa que le hace ser bienaventurado en el conflicto está relacionada con una corona, una guirnalda, Stefanos, esa es la palabra que recibirá. Los antiguos solían ponerse guirnaldas de flores o de laurel en la cabeza, en las fiestas, en los banquetes, para mostrar alegría. Con el tiempo pasaron a ser un signo de victoria. Con ella se coronaban los vencedores en los Juegos Olímpicos. Miren el contexto, por eso los pongo en contexto, mi hermano. Como signo de victoria y de recompensa. Guirnaldas de oro eran también la identidad visible de los reyes como señal de la realeza. La corona aquí es señal de gozo, dignidad, recompensa y victoria. Cuando el texto menciona corona de vida, óigalo bien, ton Stephanon tis sois. Es una corona determinada y conocida como expresa la presencia del artículo determinado la delante de ella, por lo cual no puede tratarse de recibir la vida eterna como un resultado de la perseverancia en las pruebas, ya que esta se alcanza no por méritos ni esfuerzos, sino por la gracia, óigalo bien, mediante la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 para corroborar. Cuando el texto menciona la que prometió a los que le aman, el amor a Cristo es la característica de los creyentes. A quienes aman a Dios, escúchelo, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo corrobora y Efesios 6, 24. Todos los verdaderos creyentes aman al Dios Trino. Aleluya. Primera de Pedro 1, 8 para corroborar. Cuando el texto menciona prometido, ahí tenemos empigeilato, que es una forma verbal del compuesto prometer, que es empegelomai, el cual está en un aoristo medio indicativo y carece de sujeto en el texto griego. De allí que los escribas y traductores han suplido el sujeto, en algunos casos, Señor, en otros, Dios. Si se tiene en cuenta el estilo de los escritos rabínicos, en los que debe suplirse mentalmente la palabra Dios, los testigos más antiguos y mejores manuscritos apoyan la lectura epingeilato, sin que se exprese ningún sujeto. Los testigos posteriores, es decir, los manuscritos tardíos, suplen lo que pueden haber parecido una laguna por medio de la dicción, ya sea de Señor o Kyrios, algunos le dicen Curios, Kyrios, o también por Theos, que significa Dios. Cuando el texto menciona yo amo, agaposín, escúchelo, agaposín, que es un participio presente activo de agapao, yo amo, y tiene la forma del masculino dativo plural por ser el objeto indirecto del verbo prometer. Romanos 8:28 para corroborar. El creyente, mi hermano querido, debe apelar a la fe viva para hacer frente a todas sus pruebas. Por ejemplo, ahí tenemos a mi hermano Birle, que el mundo se le cae a pedazos, así, literal, se le cae el mundo a pedazos. Y el hermano Birle no pierde el gozo de la salvación, no pierde esa sonrisa de oreja a oreja. Bueno, ahí en la foto está mi hermano Birle, serio, ¿no? Pero es la foto que tiene para poner, pues usted sabe, en su hoja de vida y también para las transmisiones, también, ¿no? Usted sabe, ¿no? Pero el hermano Birle siempre está ahí. ¿Cómo está? De victoria en victoria, avanzando y prosiguiendo a la meta. Esas son las palabras que usa el hermano. Y tiene ahí una situación bien difícil también el hermano Birle. ¿Y para qué estamos nosotros los hermanos en Cristo? Porque somos hermanos en Cristo. Somos parte del mismo cuerpo. Mi hermano, ¿qué te hace falta? ¿En qué puedo ser yo, miserable pecador? Yo, miserable pecador. ¿En qué puedo ser útil para que tu vida se haga un poco más fácil? ¿En qué puedo yo ayudarte? Bueno, ahora es más fácil porque el hermano ya no está allá en Centroamérica, ahora está aquí en California, aquí en Estados Unidos. ¿Qué te falta algo? Mi hermano, por último, una computadora, una camisa, lo que sea, no tengo, pero déjame ver cómo consigo algo. Necesitas tú ayudar para la obra del Señor, tranquilo. Oye, no tienes una Biblia porque la verdad es que viniste solamente con ese pantalón y esa camisa. No importa, mi hermano. Vea, yo voy a
esta que me regaló, me obsequió mi padre, literalmente mi padre terrenal, ¿no? Yo te la hago llegar, dame la dirección, ahí en California, vale, ahí está, mi hermano, pero la obra continúa, y el hombre sigue ahí donde ustedes lo ven, feliz, contento, no pierde el gozo de la salvación. ¿Por qué? Por su situación económica, ¿usted cree que yo lo voy a desechar, marginar? ¿Quién soy yo? ¿De qué me voy a gloriar? Si nos tenemos que gloriar, nos gloriamos por los méritos de aquel hombre que caminó en medio de nosotros hace más de 2000 años y entregó su vida por miserables pecadores como nosotros. Ese hombre cuya sangre no, es un costo incalculable. Esa sangre que tiene poder para limpiarnos de todos los pecados, pasado, presente y futuro. Cristo Jesús el Señor. Decía que el creyente, para terminar, el creyente debe apelar a esa fe viva para hacer frente a todas esas pruebas, aun cuando el mundo se le cae a pedazos, para hacerlo con gozo, paciencia, oración y confianza en el Dios de la gloria. Esas pruebas examinarán al creyente si permanece sin flaquear bajo el peso de dichas pruebas, y como el resultado será la abundancia de bendiciones, la corona que es la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa vida no es temporal. Mira, dependiendo de cómo te comportas te voy a dar una vida. O sea, Jesucristo, ¿qué nos dio? ¿Vida temporal o vida eterna? Vida eterna. Vida eterna para los suyos. Y con eso hemos concluido el estudio de esta noche, pero no nos vamos todavía. Primero quiero agradecer a Radio Salvación allá en Argentina, porque estos estudios van a ser retransmitidos allá en Argentina para que más de 190 países comiencen a escucharnos. Y también quiero agradecer a los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive. Ustedes pueden poner www.ministeriojesusvive.org. Mi hermano, ¿cómo contacto? Quiero ayudar al hermano Virlé, vea, por lo menos con la Reina Valera. El hermano todavía no habla inglés, pero ya está aprendiendo. Ya se le está facilitando material para que aprenda inglés de manera rápida. Pero él no va a entender una Biblia en inglés. Si usted le quiere regalar en inglés y en español, tranquilo. Ustedes pueden escribir incluso contacto, escúchelo bien, contacto @ministeriojesusvive.org. Le quiero mandar ahí una Biblia al hermano. Tranquilo. Que salga de su corazón. Aquí nosotros predicamos con likes, sin likes, con suscriptores, sin suscriptores. Nuestro único objetivo es que el mensaje llegue a todos los rincones del planeta, porque estamos nosotros siguiendo la gran comisión, pero no por obligación, no por atrición, sino por convicción, no por temor al infierno, sino por gratitud, porque el Señor ya nos dio ese regalo tan anhelado. Recuerden, la salvación eso ya es un hecho. Acuérdense, solamente esperamos al Dios de la gloria. Bueno, a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Así que, mis hermanos queridos, vamos a pasar al set de preguntas y respuestas. Y primera pregunta, perdón, estoy un poquito mal en la garganta. Bueno, ¿qué debe hacer un hombre si le falta sabiduría? ¿Y cómo debe hacer? Mi hermano Matías, ¿qué te parece, mi hermano Matías? Bienvenido. Buenas noches a todos los hermanos acá presentes y a los que se van a conectar. Bueno, claramente la palabra dice, David, pedírsela al Señor. El que le falte sabiduría, pedírsela a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche. Obviamente pedir con humildad. Excelente, mi hermano. Que cuidado con yo declaro, yo decreto, o sea, No. a ver, yo quiero una nueva esposa, pero lo pido con fe. Oye, confórmate con lo que ya tienes, pues, mi hermano querido. Cuidado. Cuestionémonos si es que nosotros nos hemos acostumbrado en el pasado a orar así y seguimos arrastrando esa mala práctica de orar, decretando, declarando. Cuestionémonos si somos cristianos. Porque a Dios no se le decreta, ni se le clama, ni se le obliga. A Dios se le ruega, se le clama. Le pide, Padre, si es tu voluntad, mira esta petición. Pero si no es tu voluntad, te pido, te ruego, te suplico, sácalo de mi corazón.
Padre, esta situación difícil, de verdad que yo la veo dura. No te pido que me quites esta situación difícil, no te la pido. Eso, y esto lo corroboro. ¿Dónde está mi hermano Ricardo Oviedo? Ahí está. Mi hermano Oviedo, ahí está. Padre, yo no te... Mira, si es tu voluntad, sáname. No te pido que me la quites y que te obligo y que... No, no, no. Esta situación, solo tú sabes por qué has permitido. Pero no quiero pasarla sin ti. Imagínense. No quiero pasarla sin ti. Eso es pedir con humildad, mis hermanos queridos. ¿Se acuerdan a Pablo? Gracias, mi hermano Matías. Qué bueno que lo has mencionado. Me recordaste el texto de Pablo. Sígame con cuidado, 2 Corintios, para no extenderme, lo voy a hacer rápido. 2 Corintios capítulo 12, versículo del 6 al 9. Para los hermanos, no lo pongo aquí en pantalla porque ustedes han traído sus Biblias, han venido armados hasta los dientes. Bueno, sin embargo, dice el hermano Pablo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, estamos hablando del hermano Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Escuche, y me ha dicho, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Cuidado con decretar y declarar. Bueno, mejor vamos ahí. Siguiente pregunta. Gracias, mi hermano Matías. Siguiente pregunta. ¿Qué se dice respecto a la estabilidad de un hombre de doble ánimo? Mi hermano Víctor Macei. Bienvenido, puede habilitar. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué se dice con respecto a la estabilidad de un hombre de doble ánimo? Bienvenido a interactuar. Bueno, mi hermano David, varias cosas noté en esta enseñanza del día de hoy. Eh, una, que es inconstante en sus caminos, es inconstante. Como dice el graffiti, yo todo lo que empiezo lo termino, puntos suspensivos. Y que a su vez es voluble, o sea, como el agua del mar, como las aguas, se dejan mover por los vientos, no necesariamente vientos impetuosos, vientos inclusive suaves, que empujan las aguas del mar y se salen de su cauce, se salen de sus corrientes. El hombre de doble alma, como dice en el original, eh, está en una condición muy pobre porque no puede servir a 2 señores, no es feliz, está angustiado y pues la palabra dice que es una condición que no conviene, es una condición de la que hay que salir. Entonces, no es recomendable. Es mejor ser de un ánimo. Maravilloso, mi hermano querido. Maravilloso. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ante todo, quería saludar. Por ahí me saludó un hermano, Francisco Cabral. Un abrazo a la distancia. Siguiente pregunta. Sí, así mismo es, mi hermano Víctor Macei. Así mismo. Gloria a Dios. Gracias por su participación en esa respuesta maravillosa. Bueno, ¿a qué? Escuche esta pregunta, mi hermano querido. ¿A qué es comparada la naturaleza temporal de los ricos y la vida misma? No sé si de pronto mi hermano Ricardo, si tiene el micrófono habilitado, bienvenido. Creo que tenía dañado ¿cómo le llaman? El micrófono de sus audífonos. Si mi hermano Ricardo no está por ahí, pues de pronto mi hermana Rubí, no hay ningún problema.
¿A qué es comparada la naturaleza temporal de los ricos y la vida misma? Bienvenida mi hermana Rubí a interactuar. Bueno, pues buenas noches, hermano. Eh, el apóstol Santiago compara esto con la hierba, con la hierba que se seca bajo el sol, bajo el viento abrasador del desierto, ¿no? Que pues en la mañana sale muy bonita, muy fresca y a lo largo del día pues fenece, ¿no? Se acaba y para la tarde ya no es más que hierba seca. A eso la comparo. Perfecto. Había una canción que decía hace mucho tiempo, cuando yo era niño, escuchaba las calaveras todas blancas son. ¿Se acuerdan? No sé quién ha escuchado. Las calaveras todas blancas son. Imagínense, ¿qué diferencia puede haber entre el esqueleto, vamos a ver, la parte ósea de Donald J. Trump y mi persona? ¿Qué diferencia hay? Imagínense. ¿Qué diferencia hay entre Jeff Bezos, el CEO de Amazon? ¿Qué diferencia hay entre los huesos de él y mis huesos? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, vamos a ver, entre Mark Zuckerberg? ¿No, verdad? Ante los ojos, imagínense, o sea, y cómo la gente, ¿no? En este sistema de cosas, bueno, aquí en el mundo, cómo la gente se crea tanto estereotipo y tantas cosas y tantos complejos en su cabeza. Pero, óigalo bien, mi hermano querido, usted que está viendo esta transmisión y lo va a ver por diferido. Pero, en el caso de los cristianos, óigalo bien, incluso para los hermanos que están escuchando y van a seguir escuchando Radio Salvación allá en Argentina, escúchelo. Pero, para los cristianos, en Cristo Jesús, somos su cuerpo. Él nos ve, imagínense. Es más, el Padre no nos extermina a nosotros, miserables pecadores, porque Cristo Jesús está de por medio y porque nosotros hemos ya sido, ¿qué? ¿Se acuerdan la expresión griega? Dikaios. Hemos sido ya justificados, o sea, el precio ya está pagado. Ya hubo uno al cual fue imputado la justicia de Dios. Y fuimos comprados a precio caro, precio de sangre. Y esa sangre no es cualquier sangre, es la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mis hermanos queridos, hasta aquí esta transmisión. Y nos vemos en la próxima transmisión. No se puede perder, no se la puede perder, porque es posible que haya una sorpresa. Así que ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos, a despedirnos en agradecimiento. Amado Padre, Señor Jehová, Yahweh de los ejércitos, se ha predicado tu palabra. Gracias porque estos tesoros los estamos desenterrando, por así decirlo, con la ayuda de tu Santo Espíritu, para que en el nombre de Jesús no solamente quede en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también lo podamos ejercer en nuestra vida. Gracias porque en medio de las dificultades yo soy el primero que reconozco que me he sentido a veces afligido. Pero una cosa es estar afligidos, quizás algunas veces desanimados, pero no de doble ánimo. Aun cuando nosotros no recibimos respuesta, debemos seguir descansando en tu soberanía, pero sobre todo también en tu misericordia. Perdónanos cuando estamos así indecisos. Perdónanos y ayúdanos en nuestra incredulidad en algunas veces, cuando nos ponemos así como que dudosos. Ayúdanos a mantenernos firmes, que el gozo de la salvación no se nos borre de nuestro rostro. Que podamos decir, como en aquel momento dijo nuestro hermano Pablo, prosigo a la meta. Te rogamos y suplicamos, quédate con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a tener un sueño placentero. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te suplicamos. Amén, amén y amén. Mi hermano querido, nos vemos en una próxima transmisión. No se olviden que
Si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirnos. Ahí, ¿dónde mi hermano? Vea, usted puede poner ahí contacto@ministeriojesusvive.org, o también ahí puede escribir en la caja de comentarios, como usted quiera, mi hermano querido, ¿no?